En este tercer video del tema 2 aprenderán sobre la replicación viral. Ahora conocerán cómo los virus logran la síntesis de sus macromoléculas en la célula, es decir, la producción de las proteínas virales y la replicación del genoma del virus, además del ensamblaje y la liberación de los nuevos viriones. Una vez adherido el virus a la célula huésped, este penetra por diversos mecanismos e inserta su genoma. Esto ocurre en la fase temprana de la infección, como ya lo vieron en los videos anteriores. Pero, ¿qué hacen los virus dentro de las células? Bueno, después de entrar a la célula, los virus sintetizan sus proteínas y replican su genoma. Estas macromoléculas luego se ensamblan y se liberan como nuevas partículas virales. Estos tres últimos pasos, síntesis, ensamblaje y liberación del virión, suceden en la fase tardía de la infección viral. Un punto importante es que para iniciar esta fase, el virus debe transcribir su genoma a un ARN mensajero, y esto va a depender del tipo de genoma del virus, es decir, si es ADN o ARN de polaridad positiva o negativa. Eso sí, que quede claro que el virus debe ser capaz de sintetizar sus principales macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos, porque los lípidos de la envoltura, en los casos de los virus envueltos, los adquieren de la membrana celular, mientras que la síntesis de proteínas virales se da gracias a la producción del ARN mensajero, porque los virus utilizan la maquinaria biosintética de la célula para este fin. Es bueno que recuerden que la producción del ARN mensajero es la principal manifestación de actividad biosintética del virus, y que a este proceso se le conoce como transcripción viral. Estos ARN mensajeros son sintetizados por unas enzimas llamadas ARN polimerasas. Sin embargo, para fabricar el mensaje, la enzima debe leer un molde, el cual varía dependiendo del tipo de virus. Es por esto que este mecanismo de la transcripción viral se ha constituido en un criterio de clasificación de los virus, el que se le conoce como la clasificación de Baltimore. Lo deben recordar de la primera clase, que esta clasificación consiste en la organización de los virus en 7 grupos, por las diferentes rutas que utilizan para la producción del ARN mensajero, en donde los virus del grupo 1 tienen ADN de doble cadena, por lo que su ARN mensajero es fabricado por la enzima ARN polimerasa dependiente de ADN. En este grupo se encuentran los boxvirus, como el virus de la viruela, que portan su propia ARN polimerasa dependiente de ADN y transcriben su genoma viral en el citoplasma. Por el contrario, otros virus, como los del grupo 4, tienen genoma de ARN de cadena simple, por lo cual los ribosomas celulares pueden utilizar ese ARN directamente como mensajero, porque la cadena es de polaridad positiva, eso sí, siempre y cuando el genoma esté libre de la cápside. Sin embargo, en algunos casos, como los virus del grupo 5, el genoma viral ARN de cadena simple es de polaridad negativa, por tanto no puede ser leído directamente por los ribosomas, porque porta la información complementaria al mensaje. Entonces, en estos casos, ese ARN es usado como molde para la transcripción viral, pero para ello se necesita la enzima ARN polimerasa dependiente de ARN, que debe traer incorporada al virus. Eso significa que la enzima fabricará el ARN mensajero a partir del ARN molde del virus. Algunos virus, como los del grupo 3, tienen por genoma una molécula de ARN de doble cadena, y a pesar de traer una cadena de polaridad positiva, usan una polimerasa viral para fabricar nuevos mensajeros. Asimismo, los retrovirus
del grupo 6 tienen un genoma de ARN de polaridad positiva, pero no lo usan como mensajero, sino que se valen de una enzima como la transcriptasa inversa para fabricar un intermediario de ADN de doble cadena. Luego este ADN se integra al genoma de la célula hospedadora y de esta forma usan este ADN intermediario como molde para la obtención del ARN mensajero. Ahora bien, la replicación del genoma del virus siempre es posterior a la traducción de las proteínas virales. En otras palabras, las cadenas de ácidos nucleicos ADN o ARN del virus se forman después que se han sintetizado las proteínas del virus. Además, ciertos virus con genoma de ADN bicatenario utilizan la maquinaria de replicación de ADN propia de la célula presente en el núcleo y por tanto efectúan la clásica replicación semiconservativa, dependiente de uno o varios orígenes de replicación. Por el contrario, otros virus ADN, como los de la familia Poxviridae, codifican su propia maquinaria de replicación genómica y a veces dicha replicación puede ser conservativa. Eso significa, como lo pueden ver en la imagen, que primero se fabrica una cadena de ADN y luego esta se usa como molde para fabricar su cadena complementaria. En el caso de los virus con genoma ADN, en el núcleo de la célula se produce la transcripción de una porción del ADN viral, lo que se denomina genes tempranos, y necesitan una ARN polimerasa celular para sintetizar el ARN mensajero. Mientras que en el citoplasma se origina la traducción de las proteínas tempranas que no son estructurales, o sea, las que no forman parte de los nuevos virus. Generalmente estas proteínas son enzimas requeridas luego para la replicación del ADN viral y otras proteínas que pueden inducir diferentes fenómenos en la célula hospedadora. Después comienza la replicación del genoma viral que sigue las mismas reglas bioquímicas que el ADN celular y tiene un carácter semiconservativo. A continuación, se produce la transcripción y la traducción de los genes virales tardíos, lo que resulta en la síntesis de proteínas tardías que ocurre en el citoplasma. Estas proteínas migran al interior del núcleo celular y son estructurales, o sea, sí formarán parte de la cápside de los nuevos virus. Dicho de otra forma, en la biosíntesis de proteínas virales se deben producir dos tipos que son las proteínas estructurales y las no estructurales, específicas para cada virus. Eso significa, por ejemplo, que las proteínas del adenovirus son diferentes a las del papilomavirus. Los virus de ARN monocatenarios, independientemente de su polaridad, la replicación siempre requiere fabricar una cadena complementaria al genoma, a la cual se le denomina antigenoma. Este luego se utiliza como molde para generar nuevas copias del genoma. Pero para que ambas cosas ocurran, es necesaria la acción de la enzima ARN polimerasa dependiente de ARN, codificada por el virus. Por su parte, los virus de ARN bicatenario realizan una replicación conservativa de sus genomas, es decir, sintetizan la cadena positiva primero y después la usan como molde para la polimerización de la cadena negativa complementaria. Y para finalizar este punto de la síntesis de las macromoléculas, debe quedar claro que tanto los virus ARN bicatenarios como los ARN monocatenarios negativos mencionados portan las enzimas ARN polimerasas en su estructura. Entonces, en cuanto a los virus con genoma ARN, se puede decir
que dado que estos virus no utilizan las enzimas celulares para la transcripción y o replicación de sus genomas, realizan su ciclo de multiplicación en el citoplasma. Los virus con genoma ARN de cadena positiva actúan como ARN mensajero, se unen a los ribosomas y dirigen la síntesis de proteínas. Este ARN de cadena positiva es suficiente para iniciar la infección. Mientras que los de cadena negativa constituyen las plantillas para la producción de ARN mensajero. En otras palabras, el genoma de ARN de cadena negativa no es infeccioso por sí mismo, porque deben primero sintetizar ARN mensajero. Además, tienen una ARN polimerasa propia asociada al genoma viral. Y como lo mencioné previamente, hay un grupo especial de virus, los retrovirus, que a pesar de ser ARN de cadena positiva, poseen una enzima llamada transcriptasa inversa o reversa, que sintetiza ADN, el que luego servirá de molde al ARN mensajero y posteriormente se formará el ARN viral. Una vez terminada la traducción, las proteínas que forman las cápsides virales empiezan a agregarse en su arquitectura definitiva. Eso significa que entran en el proceso de ensamblaje de la nueva partícula viral. Para algunos virus se necesita más de una proteína para ensamblar la cápside e incluso de proteínas que no se integran a la estructura final, pero que son cofactores del ensamblaje. En esta etapa ocurre la selección del ácido nucleico o varios segmentos de él en los virus con genomas fragmentados, que son los que formarán parte de la nueva partícula viral. Pero la molécula elegida como genoma viral no puede ser seleccionada al azar, porque eso podría generar muchas partículas defectuosas. Por esta razón, se estima que los genomas virales poseen una señal de reclutamiento que es reconocida por la maquinaria de ensamblaje. En partículas virales con envoltura, como por ejemplo el VIH, las glicoproteínas son transportadas por un sistema de vesículas hasta la membrana plasmática. Luego la nucleocápside se organiza y ensambla por debajo de esta unidad de membrana celular, mientras que en virus desnudos la cápside se ensambla alrededor del genoma viral. En definitiva, todos los virus siguen un proceso común de reacciones de ensamblado, como la formación de unidades estructurales individuales de las proteínas de la cápside a partir de una o varias proteínas virales, el ensamblado de la cápside a través de interacciones concertadas entre las proteínas estructurales, el ensamblado selectivo del genoma y otros componentes esenciales del virión, luego adquieren la envoltura, para posteriormente liberar el virión de la célula hospedadora. Y finalmente este virión madura y así se forma la nueva partícula viral. En los virus desnudos, estos se ensamblan en el citoplasma o en el núcleo y en general exhiben simetría icosaédrica, mientras que los virus envueltos adquieren la bicapa lipídica de membranas celulares, como por ejemplo el virus de la gripe, el VIH, rabia, entre otros. Los virus que adquieren su envoltura en organelos de la vía secretoria deben atravesar la ruta para ser liberados de la célula. Por ejemplo, en el herpes virus tipo 1, el ensamblaje de la cápside ocurre en la parte interna de la membrana nuclear, como se observa en la imagen, y es de esta misma membrana, mediante gemación, de donde el virus toma la envoltura. Luego los virus son transportados a través de las vesículas al espacio extracelular, evitando el contacto con el medio citoplasmático. Por su parte, virus como los ortomixovirus, rhabdovirus, entre otros, se ensamblan en el citoplasma y algunos dependen de la lisis de la célula para poder liberarse. Por el contrario, el ensamblado de virus desnudos en el núcleo
sigue rutas de transporte al núcleo. Exportan los ARNs mensajeros al citoplasma e importan los componentes estructurales al núcleo. Para esto, las proteínas virales actúan como adaptadoras para el transporte y como chaperonas. Los factores virales funcionan como andamiaje para el ensamblado de cápsides vacías. La incorporación del ADN depende del reconocimiento específico de señales de encapsidación y de la hidrólisis de ATP. Y finalmente, la maduración requiere del procesamiento de precursores. En cambio, en el ensamblado citoplasmático de los poliovirus, por ejemplo, la infección induce o estimula la formación de vesículas derivadas de la vía secretoria. La replicación de ARN se asocia a la cara citoplasmática de estas vesículas. En el ensamblado secuencial de la cápside ocurre el procesamiento de la proteína P1 y el ensamblado de monómeros 5S en pentámeros 14S. En cuanto a la formación de la cápside, está coordinada con la encapsidación del genoma. Y finalmente, el virión sufre una maduración proteolítica. Ahora, es importante que tengan en cuenta que en el empaquetamiento del genoma, en los sitios de ensamblado, los genomas virales deben diferenciarse de las moléculas de ARN y ADN de las células. Por ejemplo, el genoma de retrovirus es menos del 1% del ARN total del citoplasma. Las secuencias de empaquetamiento en el genoma viral funcionan como señales para la incorporación dentro del virión. Eso garantiza que el ARN a ensamblarse en el nuevo virión es el del virus, no el de la célula. En conclusión, el ensamblado es el proceso por el cual los distintos componentes, ácidos nucleicos y proteínas virales, se unen para formar las nucleocápsides. Se pueden ensamblar en forma de estructuras vacías o procápsides que posteriormente se rellenan con el genoma, como sucede en los virus de simetría icosaédrica. O bien pueden disponer sus capsómeros alrededor del genoma, lo que es característico en los virus de simetría helicoidal. Durante este proceso pueden producirse errores. Por eso se observan, junto con los virus completos, tanto cápsides vacías sin genoma u otros virus que contienen genomas defectuosos. También deben de tener claro que el ensamblaje de los virus ADN se realiza en el núcleo, mientras que en los virus ARN ocurre en el citoplasma. Por otra parte, la adquisición de la envoltura en el caso de los virus envueltos se produce después de la asociación de las nucleocápsides a regiones que contienen proteínas virales en membranas de la célula hospedadora, por un proceso de gemación o brotación. La mayoría de los virus ARN lo hacen a partir de la membrana citoplasmática. Esta membrana rodea a la nucleocápside y se produce una brotación. Sin embargo, los virus ADN adquieren la envoltura en la membrana nuclear. Después son transportados en vesículas al aparato de Golgi, donde se procesan las glucoproteínas. Estos virus pueden atravesar el citoplasma por el sistema de endomembranas y finalmente se fusionan con la membrana citoplasmática. En resumen, la producción de partículas virales depende de la maquinaria de la célula hospedadora, chaperonas, sistemas de tráfico intracelular, vías secretorias, maquinaria de importación y exportación nuclear.